Dios le bendiga, amado hermano, en esta hora. Los saludamos en el nombre de Jesús. El día de hoy vamos a estudiar qué significa adorar en espíritu y en verdad. Es muy importante, mis hermanos, que podamos comprender lo que Dios Padre quiere que todos los que hemos creído en Jesucristo lleguemos a ser. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy vamos a hablar sobre este asunto y que el Espíritu Santo nos ayude a comprender esto. Quisiera decirle que adorar en espíritu y en verdad es en realidad obedecer a Dios sin verlo. Eso significa adorar en espíritu. Tú no puedes ver el espíritu, tú no lo puedes ver, pero es real. Es como el aire. Tú no puedes ver el aire, pero no puedes negar que existe, puesto que si el aire no existiera no podríamos respirar. Así es Dios. Dios es espíritu. Y cuando se refiere a la palabra adorar, se refiere a obedecer a Dios sin verlo. Eso significa adorar en espíritu, que no lo ves, pero lo obedeces y porque lo crees en tu corazón y para ti es real por lo que crees, no por lo que tus sentidos naturales te pueden informar sobre eso. Así que, mis hermanos amados, la razón por la cual Dios nos formó, nos creó espíritu, alma y cuerpo, porque cada parte tiene una función. Por ejemplo, nuestro espíritu es el que comprende lo abstracto. Por ejemplo, cuando tú no ves a Dios, pero entiendes, entonces es la función que hace tu espíritu, de la relación que se realiza entre Dios y nosotros, el ser, que es el espíritu, alma y cuerpo, lo que se conecta con Dios de nosotros es nuestro espíritu. Ese es el contacto que tenemos con Dios. Enseguida nuestra alma, después que ya está conectado nuestro espíritu con Dios, es cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ahí le da Dios vida a nuestro espíritu. Luego, después de eso, en nuestra alma debe aprender a obedecer. Significa que nuestra alma, que es nuestra voluntad, nuestras emociones, esa parte es lo que identifica a uno como individuo, como persona. El alma, mis hermanos amados, es algo que Dios aprecia mucho y en el alma está nuestra voluntad. Y aunque Dios dice que Él nos crió para su gloria, sin embargo, nos permite que cada uno ejerza su propia voluntad respecto a si uno va a obedecer a Dios o no lo va a hacer. Entonces, el alma, después que uno acepta a Cristo, es necesario que ella vaya comprendiendo y que la manera correcta es que se vaya sometiendo a la voluntad de Dios. Ahí es cuando empieza la persona con entendimiento, empieza a rendirse, a obedecer, a aceptar la voluntad de Dios en su vida. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Pero en realidad, la razón de que Dios, por la cual Dios nos dio el cuerpo es porque el cuerpo es el ejecutor de la acción de lo que Dios nos manda que hagamos. Esa es la adoración total y pura. Cuando hacemos la acción, la ejecutamos con nuestro cuerpo. Es la adoración completa, quiero decir, o sellada. Cuando se termina la obediencia en una acción. Esa es la adoración perfecta. Entonces, vuelvo a qué significa adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad significa entender la voluntad de Dios, significa someter nuestra voluntad a la de Dios y significa también ejecutar la obediencia con la acción misma. Esa es la adoración completa a Dios en espíritu y en verdad. Ahora quiero hablar sobre el cuerpo. Dice, ¿para qué sirve el cuerpo? El cuerpo es para hacer la voluntad de Dios.
Eso dice en Hebreos 10:5. Dice esto, hablando de Cristo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Entonces nosotros cuando estamos preparándonos, que el deseo de Dios es que seamos adoradores, Dios para que logremos eso tuvo que darnos un cuerpo, porque la adoración plena y total es que le obedezcamos a Él sin verlo. Eso significa adorar en espíritu y en verdad. Ahora, entonces, en el verso 7, Hebreos 17, dice, entonces dijo Cristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso es lo que tenemos que entender. Lo máximo que el creyente como hijo de Dios puede llegar a alcanzar en Dios es que entienda lo que significa adorar. El Señor le dijo a la samaritana que vendría tiempo en que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren al Padre de esa manera. Entonces, es una necesidad, mis hermanos, que todos los que hemos creído en Cristo debiéramos llegar a ser adoradores del Padre en espíritu y verdad. Significa que deberíamos ser hacedores de su voluntad, no solo entenderlo y no solo desearlo, pero ejecutar la acción misma. Esa es la adoración perfecta que le glorifica al Padre. Es lo que Dios está buscando. Entonces, Jesús, cuando habla con la samaritana, voy a leer unos pasajes aquí. En San Juan 4, el verso 23, le dice el Señor a la iglesia. La samaritana es figura de la iglesia. Es usted y yo, los que hemos creído en Cristo, somos la iglesia, es la samaritana. Dice entonces en San Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos míos, este es un verso tan precioso como Dios desea que se cumpla su voluntad en nuestras personas sin verlo. Aquí en la tierra debemos obedecer a Dios sin verlo mientras estamos en el cuerpo aquí en la tierra. Eso es exactamente lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Es muy importante esto, mis hermanos. En el verso 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ves? Nosotros no podemos ver con nuestros sentidos naturales a Dios, porque Dios es espíritu. Pero los que entienden esto, es necesario que adoren. Es necesario que adoren a Dios en espíritu, sin verlo, pero lo obedecen sin discutir su voluntad, ejecutan obedecen la palabra y obviamente la ejecutan con su cuerpo, aunque sus sentidos naturales no pueden ver a Dios, pero creen en su corazón que Dios es real. Y ese es lo que debe alcanzar todo cristiano, todo creyente debería alcanzar y llegar a ser un adorador de Dios el Padre. La mejor manera como adoramos a Dios es cuando obedecemos lo que Él nos manda. Cuando ejecutamos la acción, entonces nuestra adoración es correcta y es perfecta. Así que entre tanto dice que cuando estaba hablando Jesús con la samaritana, dice que los discípulos habían ido a comprar alimentos y cuando ellos regresan ven hablando a Jesús con una mujer y bueno, dice que no hacen muchas preguntas sobre eso, pero después le decían al Señor Jesús, come, le traían comida y Jesús les responde a ellos y les dice, mi comida, no, les dijo antes,
Dice, Jesús le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál es la comida? Jesús después describe cuál es su comida. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Mi comida? ¿Qué significa mi comida? Significa vivo en este cuerpo para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa adorar. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es igual a adorar. Significa entonces obedecer. Y uno obedece con el cuerpo. Con el cuerpo uno pone en práctica lo que nos manda Dios en su palabra. En Hebreos 10:5 el Señor dijo, he aquí, en el 7, perdón, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Cuando usted está en el cuerpo, es cuando usted puede, o mientras usted está en el cuerpo como creyente, es cuando usted puede llegar a hacerse un adorador. Porque mientras estamos en el cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma no están directamente con Dios, físicamente con Dios, en donde está hablando, si está en el cielo. Pero nuestro espíritu y nuestra alma están en el cuerpo, y mientras está en el cuerpo, debemos de aprender a adorar a Dios sin verlo, es por fe. Creemos que Dios es, entonces nosotros lo obedecemos así. Y eso es lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Es muy importante esto, mis hermanos, porque si no logramos esto, entonces vamos a estar incompletos, vamos a estar insatisfechos, no vamos a estar plenamente satisfechos, porque la felicidad, mis hermanos amados, verdadera, la felicidad verdadera que no emana de las cosas materiales que tú puedes tener, sino emana de Dios. La felicidad completa es cuando ponemos en práctica, cuando hacemos la acción que Dios nos manda en su palabra. Eso es la verdadera felicidad. Llegar a ser un adorador en espíritu y en verdad significa adorar a Dios sin verlo, significa obedecer a Dios sin verlo. Eso es el propósito por el cual Dios nos salvó y nos está dando su palabra a entenderla para que lleguemos a ser adoradores. Significa para que podamos llegar a honrarlo con nuestras acciones. Eso es. Así que, mis hermanos amados, es algo maravilloso. Pero cuando entendemos que vivimos para obedecer la palabra de Dios, entonces es cuando entendemos que vivimos para obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que debiéramos todos ya entender. Pero que necesitamos el cuerpo para ejecutar la acción. Entonces, cuando se ejecuta la acción, ahí es cuando realmente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, están funcionando para lo cual Dios nos creó. Eso es muy importante. Cuando nosotros entendemos y sometemos nuestra voluntad a la de Dios y la ejecutamos con nuestro cuerpo, nuestro ser está funcionando correctamente, y en ese momento somos nosotros satisfechos. Estamos completos en Dios, nos sentimos completos, felices en Dios. Es maravilloso, hermanos. Muchas veces, por no saber estas cosas, queremos encontrar nuestra felicidad o satisfacción en las cosas temporales. Nadie que se ocupa de eso y deja de lado a Dios, aunque son creyentes, no son satisfechos. Tienen muchos vacíos en sus vidas. Ahora, ¿qué es lo que impide que no todos los creyentes quieran adorar a Dios? ¿Qué es lo que impide que los creyentes no todos quieran adorar a Dios?
La respuesta es que hay enemigos en nuestra alma. En nuestra alma dijimos que es la voluntad de nosotros, la voluntad que Dios nos dio personalmente. Y dice que hay enemigos de nuestra alma que buscan que exactamente desobedezcamos a Dios. Porque cuando esas cosas que vienen contra nuestra alma nos mueven, no nos dejan llegar a ser adoradores. Ese es el problema. Cuando nosotros entendemos que Dios nos salvó y que Dios quiere que seamos salvos, pero que también entendamos que someter nuestra alma a la voluntad de Dios es una bendición maravillosa para nosotros, porque nuestra alma se salva, se ajusta, quiere decir, a la voluntad de Dios. Y cuando el cuerpo ejecuta la acción de acuerdo a la voluntad de Dios, tú eres feliz. Esa es la razón. Nosotros dice que Cristo vino a darnos una vida y una vida abundante. Una vida abundante es una vida que está completa, que está satisfecha. Eso es, hermanos míos, no son los tiempos ni son las cosas temporales, es la relación, la obediencia que tenemos hacia Dios lo que nos hace felices y lo que nos satisface. Quiero leerte lo que afecta a nuestra alma, que es contra nuestra alma, y lo que hace que nuestra alma no obedezca a Dios es esto. En 1 Pedro capítulo 12, el verso 11, dice esto. A nosotros nos está hablando, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos para este mundo? Somos extranjeros y peregrinos, solo estamos de paso. ¿Por cuánto tiempo? Pues no sabemos cuánto tiempo Dios nos dará mientras estemos en el cuerpo, porque en la tierra solo se puede estar mientras estás en el cuerpo. Ok, cuando sale el espíritu y el alma del cuerpo, eso es lo que llamamos muerte física, y entonces el cuerpo va al polvo. Y en ese momento el espíritu y el alma ya no están en la tierra, están en otros espacios. Ahora, note esto. Dice, les ruego a ustedes, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra tu alma, contra el alma. ¿Qué es lo que nos impide obedecer a Dios? Los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, contra nuestra voluntad. El Espíritu dice, nuestro Espíritu siempre quiere hacer y agradar a Dios, pero nuestra alma no quiere eso. ¿Por qué no quiere? Porque el alma es ciega. El alma se guía con emociones. Y muchas emociones no son correctas. Como digo, son engañadas. Entonces, ¿qué pasa? Viene un deseo y ese deseo domina a la persona. Y cuando eso pasa, la persona entra en desobediencia a Dios. Entonces su relación con Dios se daña y no se logra el propósito que Dios o el propósito por el cual Dios creó a esa persona. Esa es la razón por la cual tenemos y debemos entender. Cuando sentimos deseos carnales, tiene que saber lo que son los deseos carnales para que usted sepa qué es lo que vienen a hacer los deseos carnales. Vienen buscando que obedezcamos a los deseos para que desobedezcamos la voluntad de Dios. Para que en lugar de hacer lo que Dios nos manda, hagamos con nuestro cuerpo las obras de espíritus inmundos, de demonios, por ejemplo, mentir, odiar, envidiar, pelear, adulterar, fornicar. Todo eso son deseos que batallan contra el alma. Una gente que se deja llevar por esos deseos, sus almas no están salvas. Están dominadas por esos deseos y esos deseos se los provocan los demonios. Esa alma no está salva, mi hermano, pero tú dices, yo ya acepté a Cristo, sí, tu espíritu es salvo, pero tu alma, tú tienes que ganarla, porque tú ya tienes voluntad. Jesús dijo, ahora que ya eres salvo,
con tu paciencia ganarás tu alma. Tú tienes que decidir entre obedecer a Dios o obedecer a los deseos. Tú decides eso. No es Dios quien tiene que decidir. Dice que Dios nos pone el bien y el mal, la muerte y la vida, la bendición o la maldición. Y dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ¿quién decide lo que nosotros estamos viviendo? Es cada uno. Lo que usted vive y la manera en que vive es porque es lo que usted ha escogido. Su alma ha escogido eso, su voluntad quiere decir, usted ha decidido, yo voy a tomar esto, yo voy a hacer esto, la persona decide. Y lo que ha decidido es lo que usted tiene. Por eso es tan importante que entendamos, Dios quiere que todos lo adoremos en espíritu y en verdad, pero para adorar es un proceso. Primero salva nuestro espíritu, nos perdona el pecado y nos reconecta con Dios por medio de la sangre de Jesús. Pero luego nos da su palabra, su palabra. La voluntad de Dios es la palabra escrita y entonces cuando usted empieza a conocer la palabra de Dios, su alma, su voluntad debiera empezarse a someter a la palabra, a la voluntad de Dios. Eso es el proceso, para luego al final, en el tercer paso, nuestro cuerpo ejecute las acciones que dice la palabra de Dios. Eso, cuando ejecutamos la acción misma de lo que dice la palabra de Dios, esa es la adoración. Eso es adorar a Dios el Padre en espíritu y en verdad. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Quiere decir obedecer a Dios el Padre sin que lo estés viendo con tus ojos naturales, pero lo crees con todo tu corazón y por eso lo obedeces. Aunque tus ojos no lo ven, tú crees eso y por eso lo obedeces. Y eso es exactamente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y tú y yo tenemos que aprender esto porque dice que voy a leerte esta parte porque es interesante. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los que obedecen, que hacen la acción que dice Dios que deben hacer, dice, porque ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios quiere que todos sus hijos llegáramos a ser ejecutores de su voluntad, porque para eso nos crió, para ejecutar su voluntad mientras estamos en el cuerpo. El cuerpo se nos dio para ejecutar la palabra de Dios. Y cuando ejecutamos la palabra de Dios, hacemos obras correctas, obras justas, obras de misericordia, y eso le trae la gloria a Dios. Eso exalta y glorifica a Dios. Cuando termina la palabra en acciones. Eso es, mis hermanos amados, lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Pero recuerde que hay enemigos contra su alma. Los deseos carnales batallan para que viene un deseo carnal. Lo que quiere es que usted haga ese deseo malo, que es maldad, y entonces cuando hace el mal peca y deshonra a Dios. Eso es lo que pasa. Entonces la persona no se restaura, el creyente no se restaura, no es completo, no es feliz, es insatisfecho, viven muy bajo, los demonios los controlan. Hermano amado, la verdad, mucho pleito, envidia, celo, maldiciones, miseria, infidelidades, todo ese tipo de cosas suceden en la vida de los creyentes, hermano amado. Y esto es exactamente porque sus almas están atacadas por los deseos carnales y ellos no saben que tienen que ejercer su voluntad y decir no a lo malo, no a los deseos carnales y decirle sí, o quiere decir someterse a la voluntad de Dios y luego ejecutar la acción de lo que dice Dios. Eso, mis hermanos amados, es lo que hace que los creyentes sean felices, muy felices. Por ejemplo, Jesús fue muy, muy feliz, muy satisfecho, muy completo, verdaderamente, perfectamente completo, porque Él hizo maravillas en la adoración a su Padre. Voy a seguir aquí. Ahora dice esto.
En Lucas se recuerdan un poquito la historia cuando dice que Jesús llegó a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Dice que Jesús llegó y que cuando Jesús llega dice que Marta estaba ocupada tratando de hacer cosas para atender al Señor y a sus discípulos, y María, su hermana, dice que se puso a los pies del Señor, escuchar la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Y entonces quiero leerle esto porque esto es interesante. Puede ser que los muchos afanes nos pueden impedir que lleguemos a ser verdaderos adoradores. La respuesta es sí. Lucas 10:38, se lo voy a leer para que usted note lo que está pasando aquí. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ese es el alma, nuestra alma. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María representa al Espíritu. El Espíritu de nosotros quiere la palabra de Dios. Marta ocupada en las cosas temporales, queriendo hacer lo que ella quiere en lugar de lo que Dios dice. Y Jesús dijo, Marta quería que su hermana también hiciera lo mismo, que se ocupara de tantas cosas de este mundo y que dejara a un lado la palabra de Dios. Y Jesús le responde, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, que es la cual no se le quitará. ¿Qué es lo que escogió María? Dice que oía la palabra de Dios a los pies de Jesús. Hermano mío, eso es lo más importante. Es necesario que oigamos la palabra de Dios para que cuando la oigamos podamos ejecutar la acción. Porque si no conoce la voluntad de usted, no podría llegar a ser un verdadero adorador. No podría adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Muy bien. Ahora, a la adoración, entonces quiero decirle esto. Mientras nosotros vivimos, hay tantas cosas temporales que nos ocupamos, hermanos amados, y que nos mueven de ocuparnos de la palabra de Dios. A veces terminamos una ocupación y de repente pensamos que ya acabamos y luego aparecen más. Entonces, hermanos míos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es realmente lo más importante entre tantas cosas que tenemos que hacer en nuestra vida? Debemos cumplir con nuestros deberes que tenemos, pero tiene que estar la palabra de Dios como prioridad, porque la palabra de Dios es la que nos va a llevar a ser adoradores. Las muchas ocupaciones exactamente nos hacen nunca llegar a ser adoradores porque nos entretienen en lo que es vano, que nunca nos van a satisfacer. Es por demás que hagamos y hagamos, eso no es Dios y eso no te va a satisfacer. Lo que te satisface es cuando ejecutamos la voluntad de Dios. Esa es la plenitud de la razón por la cual Dios nos creó, para que seamos para su alabanza, para su gloria. Ahora, quiero note esto. La alabanza es la bebida de Dios. Eso es lo que es eso, la alabanza. Pero alabar a Dios es fácil porque solo le damos gracias por el bien que recibimos de Él. Y cuando le damos gracias por lo que recibimos, realmente no estamos estableciendo ningún compromiso con Él de obedecerle. Por eso es que alabar es fácil o es más fácil que adorar. Alabar es dar gracias por el bien que recibimos y todo mundo nos gusta recibir los bienes que Dios nos da. Pero no queremos comprometernos.
Sin embargo, la adoración es la comida de Dios. Por eso dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, que lo obedezcan en espíritu y verdad, que lo obedezcan sin verlo y que lo hagan como Él dice. Eso cuesta. ¿Qué es lo que te cuesta? Que tu alma se tiene que someter completa y totalmente, tu voluntad se tiene que someter a la de Dios y tu cuerpo ejecutar la acción. Esto es lo que pocos creyentes quieren hacer, porque tienen muchos deseos que quieren alcanzar o seguir haciendo esos deseos impuros en su vida y no quieren dejar de hacerlos. Por eso no se someten a Dios. Pero estos creyentes nunca llegarán a ser, si no rechazan esos deseos, nunca podrán llegar a ser adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Hermano, esto es maravilloso. Que Dios nos dé luz y entendimiento sobre este asunto. La adoración es la comida de Dios, pero no todos lo quieren adorar. Y adorar es obedecerle en todo tiempo y en todo lugar sin verle, pero creyendo con todo su corazón que el Señor está ahí donde tú estás. Dios está con los que le adoran en espíritu y en verdad y le obedecen, lo reverencian porque lo aman, aunque no lo ven físicamente, porque los adoradores saben que Dios es espíritu, es omnipresente y como adorador lo honra haciendo su voluntad. El adorador obedece, hace la voluntad de Dios. Eso es un adorador. Obedece la voluntad de Dios. El ejemplo perfecto de la adoración perfecta es Jesucristo, como adora a su Padre en San Juan capítulo 6, el verso 38. Porque es lo que Jesús dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vea la adoración, vea el objetivo, vea el enfoque de Jesucristo cuando tomó su cuerpo. En Hebreos dijo, he aquí que vengo para hacer, para esto me preparaste un cuerpo, para hacer tu voluntad. Esa es la adoración perfecta en espíritu. Cuando ejecutamos la acción de lo que Él nos manda, ahí estamos adorando. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es lo que el Señor dice. Ahora, quiero que note en San Juan, Jesús nos enseña cómo se adora. Recuérdese que adorar significa obedecer con el cuerpo, el ejecutar la acción. Jesús nos enseña cómo adorar a Dios en espíritu, en verdad, San Juan 8, 28, y dice, y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y que dice el Señor, nada hago por mí mismo. ¿Qué quiere decir? Que está completamente sometido a la voluntad de Dios. Ese su alma está completamente sometida. Y cuando su alma se somete completamente a la voluntad de Dios, entonces se ejecuta la acción tal como Dios dice. Porque los deseos malos que batallan contra el alma, Jesús aborreció a la maldad cuando trataba de dañar su alma. Jesús aborreció a la maldad y entonces su alma siempre se pudo someter a la palabra. Y cuando se somete a la palabra, su cuerpo ejecuta la acción tal como está escrita. Por eso dice aquí, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Obedecer a Dios, el Padre, aquí en este cuerpo mientras estamos en la tierra, y aunque no lo vemos físicamente, lo obedecemos como que para nosotros es una realidad. Eso, mis hermanos amados, es adorar en espíritu y en verdad. Quiero mostrarles rápidamente un ejemplo de malo de adoración a Dios o pretendió adorar a Dios de una manera incorrecta. Y le voy a leer en 1 Samuel capítulo 15 y el verso 16.
1 Samuel capítulo 15 y el verso 16. Es una historia del rey Saúl, donde Dios había puesto a este hombre para que hiciera la tarea como rey de Israel. Pero note qué pasó. Dios le mandó en una misión y mire lo que pasó. Y esto es la causa por la cual fue desechado. En el verso 16 dice, entonces dijo Saúl a Samuel, Samuel es el profeta de Dios. Y viene Samuel a Saúl después que se supone Saúl había ido a ejecutar la orden que Dios le había dado por medio del profeta. Y cuando regresa Saúl, se supone de la misión a la que le envió, Dios le habló a Samuel y le dijo Dios que se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey, porque no había obedecido la palabra que Dios le dio. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión, miren, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? En este verso 19 se ve todo lo que le estamos hablando antes. Primero dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Dios le había dado una orden específica que fuera y cumpliera, pero dice que este rey se volvió, dice, al botín. En lugar de hacer lo que Dios le mandó, cuando vio las cosas, dijo, entonces dejó a un lado la voluntad de Dios y codició aquello. Deseos, ¿ve? Hubo unos deseos de su carne, de su alma, le gustó las vacas bien gordas, todo lo mejor de ahí. Dijo, no los vamos a llevar. Y no hizo lo que Dios le mandó. Entonces vea lo que pasa, sino que vuelto al botín, es sus deseos que batallaron contra su alma para que desobedeciera a Dios, y lo hizo. Lo lograron los deseos en este hombre, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ve cómo los deseos que llegaron a este hombre y con su cuerpo hizo lo malo, hizo lo que los deseos le dijeron que hiciera, y esos mismos deseos hicieron que no obedeciera a Dios. Esa es una adoración errónea, no logró ser adorador en espíritu, no obedeció a Dios como Dios le mandó que hiciera. Eso es. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mire lo que está diciendo. Dice, sí, yo hice todo lo que Dios me dijo. Mas el pueblo ahora está culpando este rey al pueblo en lugar de que él hubiera dicho que eran sus deseos de él. Dijo, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, lo primero de los enemigos, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Eso le dice el rey, tapando su pecado. No se quiere descubrir, como que Dios no sabe eso. El 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace Dios tanto en lo que le puedes tú ofrecer cosas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Qué le complace a Dios entre hacer un sacrificio y obedecer? Lo que más Dios pide y quiere es la obediencia. Eso dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que las grosuras de los carneros. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Ciertamente prestar atención, dice, es mejor, obedecer es mejor que los sacrificios.
Usted quiere llegar a ser un adorador en espíritu y en verdad, debe aprender a obedecer la palabra tal como se nos da. Ejecutar la acción tal como se nos da, eso es llegar a ser un adorador en espíritu y en verdad. Y quiero decirle, mis hermanos amados, que muchos dicen que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Hermano, Dios quiere que, ojalá que todos fueran, pero no todos quieren dejar de complacer los deseos carnales que batallan contra su alma. Prefieren los deseos carnales que obedecer a Dios. Y Dios no se complace. La gente cuando complace sus deseos luego anda buscando, voy a hacer tal cosa, voy a ofrendar esto, voy a ayunar por esto. Hermano, eso es bueno, pero lo mejor es obedecer. Dios lo que quiere es que aprendamos a adorarlo en espíritu y en verdad. Dios lo que quiere es que aprendamos a obedecerlo sin verlo. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Porque obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Eso, mis hermanos amados, es lo que tenemos que buscar y anhelar llegar a ser. Así como el Señor Jesús dijo, y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago con mi cuerpo, ejecuto la acción, yo hago siempre lo que le agrada. Eso es adorar en espíritu y en verdad, mis hermanos. Quiera Dios que esto sea suficientemente claro para que usted entienda que no solo es haber recibido a Jesús como tu Salvador y que ahora tu alma se tiene que llenar del conocimiento de Dios para que conozcas la voluntad de Dios, y tercero, puedas llegar a ser un adorador cuando ejecutas la voluntad de Dios. Entonces te conviertes en un adorador en espíritu y en verdad. Y cuando haces eso, entonces realmente tú tienes una relación con Dios y tú eres completo, estás feliz, satisfecho de la relación que tienes con Dios. Eso es exactamente. Voy a terminarte de leer 1 Samuel 15 y voy a leerte, dice el 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Hermano, la desobedecer a Dios es una rebelión. Y mira, hermano amado, es ponernos en contra de Dios, hermano amado. Y como ídolos, dice, idolatría, la obstinación, la necedad de querer seguir haciendo lo que los deseos carnales están en nosotros, querer seguir haciendo esos deseos inmundos. Eso es una necedad, es una obstinación, es un necio. Y por eso les va mal, porque están deshonrando a Dios y haciendo la voluntad de los demonios por medio de sus deseos. Y luego le dice Samuel al rey, le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mira, mi hermano amado, cuando una persona desecha la palabra de Dios, también son desechados para que no sean adoradores. Un adorador son los que van a reinar en el milenio. Los adoradores, los que hacen la voluntad de Dios, ellos van a reinar. Y no por 4 años, por 1000 años, hermanos míos. Ser adoradores es elevarse. Ser obediente a Dios sin verlo en espíritu y en verdad es elevarse, hermano amado, en tu calidad, en cumplir el plan por el cual Dios nos crió. Eso es llegar a ser un adorador. No te conformes a ser una persona salva solamente y tener un alma llena de deseos carnales, sino que debes someter tu alma a la voluntad de Dios y tu cuerpo a ejecutar la acción para que llegues a ser un adorador en espíritu y en verdad y no seas desechado, para que puedas reinar en lugar nomás como digo, que nomás tener un alma sucia. Por ejemplo, el alma de Saúl estaba sucia con deseos inmundos, por eso desobedeció a Dios. No quiere Dios que seamos así. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado.
Ve, ahora hasta el final reconoce sí, que hizo el mal porque tuvo deseos que batallan contra su alma en vez de confesarlos. Arrepiéntete, hermano, si hay deseos malos en tu alma que te hacen desobedecer a Dios. Arrepiéntete para que Dios te conceda llegar a ser un adorador en vez de que seas una persona que está llena de maldad en tu alma, porque no vas a llegar a ser un adorador, no vas a poder llegar a ser obediente, quiere decir, a Dios en espíritu y en verdad. No vas a poder llegar a ser una persona obediente a Dios sin verlo. Y eso es por los deseos malvados que hay ahí. Renuncia y aborrécelos como Jesús aborreció sus deseos y siempre pudo obedecer a Dios. En el nombre de Jesús yo oro para que esto sea en tu vida y que el Señor te bendiga mucho, hermano. Deseo que Dios te prospere en el nombre de Jesús. Amén.